Hola compis, soy Amparo. Mirad, hoy os traigo este proyecto, es súper bonito. Es una caja de madera decorada de una forma muy sencilla, pero a la vez muy vistosa. Es una caja muy romántica, donde le he puesto unas flores de fieltro y le he terminado de decorar con unas perlitas blancas que creo que le dan ese toque romántico y femenino. Por dentro, muy sencilla, le he pintado en un tono neutro, un tono beige, con los cantos destacados como a mí me gustan, en un color bastante subidito. No le he pegado las cuentas, las tiras de perlitas, porque la verdad me gusta verlas así en movimiento, y si no, mañana le doy la vuelta y las pongo de otra manera. Así no me aburro. Bueno, este es mi proyecto. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a seguir haciendo esta cajita tan mona. Yo ya le he lijado, bien lijada toda, le he quitado todos los herrajes. Le he dado una mano de gesso por dentro y por fuera. Os dejaré el enlace a la receta del gesso que yo hago, ¿vale? Por si queréis hacerla. Si no, que tenéis gesso con imprimación, y si no, con pintura. El gesso ya sabéis que lo utilizamos siempre para unificar lo que es el material, y sobre todo para hacer como una especie de tapaporos para que nos absorba menos pintura. En materiales como este, que es poroso, que es madera, en materiales no porosos como plásticos y cristal, se utiliza para que la pintura se adhiera, digamos, al material, porque si no, al no ser un material poroso, la pintura se levanta. Bien, pues vamos a poner pintura. Mirad, yo he elegido azul real. La verdad es que es un color súper bonito, a mí me gusta mucho. Con este vamos a pintar la parte de abajo de la caja. Le vamos a dar una pasadita bonita, que nos quede con un color subido. Mirad, estoy viendo que es demasiado subido. Es un color que me gusta mucho, pero lo veo muy subido. Lo voy a combinar con un poquito de azul de Salem, un azul más clarito. Voy a hacer aquí una pequeña combinación, porque me parece que está muy alto de color, a pesar de que yo quiero un color subido, pero demasiado subidón, demasiado oscuro. Este me gusta más. Es un azul bien bonito. Pues ahora con esta mezcla vamos a pintar toda la caja. Bueno, mirad cómo voy a pintar la parte de arriba de esta tapadera. La parte interior ya la tengo también pintada en tono beige. En este caso he elegido el manteca claro. Ahora la parte de arriba, mirad, yo compro este tipo de esponjas, son esponjas normales de las que se compran en el súper, y lo que suelo hacer es partirlas. Corto un trocito y le voy quitando bastantes trocitos para hacer agujeros. Mirad, de esta forma. Mirad, voy haciéndole pellizquitos, voy cortando así, agujereando, para hacerla lo más irregular posible. Hace tiempo yo ya las compraba así en tiendas donde venden materiales de obra. Son unas esponjas muy duras, pero que vienen con unos agujeros súper gordos, y no he vuelto a encontrarlas. Mirad, más o menos así, cuando ya tenemos unos agujerillos de estos grandes, vamos a tomar la pintura. Vamos a agitar bien y vamos a poner un poquito. Vamos a doblar nuestra esponja, y por la zona donde ya tenemos los agujerillos vamos a ir haciendo esto. queda como una especie de relieve
súper bonito. A mí me gusta mucho el efecto que da. ¿Veis? No le vamos a dar por todo, solamente así, a pequeños toques. Y estos toques a mí me gustan mucho porque queda la pintura como un poco veteada. ¿Veis? Y así no le damos a todo por igual. Vamos dejando pequeños trozos, ¿veis? Más o menos así. Es el efecto que yo quiero. Vamos a dejarlo secar y seguimos avanzando con ella. Que se me olvidaba deciros, he utilizado el color gris, ¿vale? Es que luego después no me acuerdo de los colores y me lo preguntaréis. Bueno, compis, vamos a decorar esta caja tan bonita. Vamos a utilizar estas plantillas que yo os voy a dejar. Hay dos tamaños, yo voy a hacer una rosa más pequeña y 2 o 3 más grandes, depende un poco de cómo yo lo vaya viendo. En un principio creo que con 3 será suficiente, pero bueno, vamos a ver cómo van quedando. Mirad, yo he sacado, os voy a compartir esta plantilla. Para que nos quede bien, yo lo que he hecho ha sido unir algunos trocitos con un poquito de cinta de celo, el celo de toda la vida, para que no se nos mueva al apoyarla, porque como veis es completamente redonda y es un poco difícil una vez que la hemos recortado ponerlo en tejido, pero así, de esta forma, como yo os voy a comentar, os va a quedar perfecta. Mirad, nos vamos a ayudar con los dedos y vamos a ir marcando toda la parte exterior. Yo estoy utilizando fieltro, pero podéis utilizar goma eva perfectamente, no hay ningún problema. Vamos a ir marcando por dentro y por fuera todo el contorno de nuestra flor. Estas flores son muy bonitas, podéis hacerlas también para hacerle coletitas y moñetes, diademas y demás a las nenas, que quedan súper chulas. Se hacen muy rápido y solo necesitamos la pistola de silicona caliente porque es más rápido y nada más, y fieltro de los colores que más os guste. Después para las nenas podéis utilizar piedrecitas de colores, perlitas, cositas con brillo que a ellas les gustan tanto. Bien, pues vamos a ir marcando. ¿Veis? Se hace un poquito mal porque es completamente redonda, pero vamos a ir haciéndolo tranquilamente y sin ningún tipo de prisa. Bien, levantamos y ahora donde veamos, por ejemplo, como aquí, que prácticamente nos ha unido dos líneas, pues nosotras le hacemos tranquilamente aquí el pétalo. Las rosas, igual que todas las flores, son imperfectas. Yo creo que ese es uno de los motivos por lo que son tan bonitas y tan especiales. ¿Veis? Vamos intentando hacer el dibujo, porque una vez que luego cojamos la tijera, ya sí que no vamos a encontrar la salida por ninguna parte. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo así. ¿Veis? Yo por mí ya estaría perfecta. Ahora vamos a recortarla. Vamos a comenzar por el lateral que está abierto. Por esta parte de aquí vamos a empezar a recortar. Metemos la tijera sin miedo y vamos haciéndole todo el círculo. Es una espiral y las espirales sientan muy bien. Además, en costura los volantes en espiral son maravillosos. A mí me gustan muchísimo, pero sí que es cierto que se trabaja mal porque cada vez vamos a menos tejido y vamos dando mucha vuelta. Ahora, por la parte donde empezamos, vamos ahora a seguir haciendo nuestros pétalos. No os preocupéis si se os nota el bolígrafo, porque después, con que le pongamos un poquito de aire caliente, desaparece toda la marca. Pero hay sitios que tenemos que
que utilizarlo porque son pues eso, detalles muy importantes pero muy pequeñitos, y tenemos que reteñir, tenemos que marcar. Yo ya he hecho unas cuantas flores. Quería hacer esta para que vieseis que no es tan complicado, y también, bueno, pues si os hacéis un poco de lío con la espiral, pues que sepáis cómo recortarlas. Si queréis hacer más pequeñitas o más grandes, también podéis, ya sabéis, ampliando, disminuyendo el patrón. En esta ocasión, como no son piezas distintas, que es una sola pieza, podéis hacerlo del tamaño que mejor os convenga. ¿Veis? Aquí me faltaría una hoja, pues me la voy a inventar. Voy a bajar y voy a subir. Bien, pues ya tendremos la flor dibujada. Voy a poner la pistola de silicona y vamos a hacer esta caja en un momento. Mientras se me calienta la pistola, yo lo que voy a hacer va a ser las hojas. También las vamos a hacer de una forma muy sencilla. Mirad, vamos a tomar fieltro verde y vamos a hacer pues unas hojas también irregulares, y más o menos a ojo, lo que vosotras vayáis viendo. Mirad, yo voy a coger, por ejemplo, pues como en esta ocasión tiene 4,5, pues por ejemplo por 3 más o menos. Voy a cortar una hoja y aquí en la parte de arriba la voy a redondear. Me voy a coger por aquí y la voy a hacer así, y ahora aquí la voy a ir uniendo y la voy a pegar de esta forma. ¿Veis? Así salen las florecillas, los petalillos. Voy a hacer unas cuantas y así veréis cómo es súper fácil. Ya os digo que yo en esto no mido nada porque, como os he comentado, las flores son totalmente, no son iguales. Cada una tiene una forma distinta. Unas son con las hojas más grandes, más pequeñas, las hojas igual, las hojas estas verdes, unas son más oscuras que otras, otras son más estrechas. Cada una es distinta y por eso yo esto lo hago a mi aire. ¿Veis? Esta, por ejemplo, ha salido más de pico, pues le voy a hacer un pico más grande y ya está. Estas más redondeadas, ya os digo que depende. No tengo una medida. Tampoco quiero llenarlo todo de verde. Quiero más rojos, más que verdes. Esta la voy a hacer más pequeñita. ¿Veis? De diferentes medidas. Mirad, vamos a coger una de las flores y vamos a empezar por el lado opuesto al que tiene el círculo grande. Voy a quitar esto y así lo veis mejor. ¿Veis? Empezamos por el lado opuesto, por aquí. No vamos a ponerle silicona en todo el contorno, solamente al final, una vez al principio y una vez al final, para sujetar un poco lo que sería nuestro trabajo. Aquí vamos a doblar y ahora vamos a enrollar. No vamos a enrollar estirando a lo que nos vaya pidiendo el tejido, lo vamos a ir haciendo así.
Y ahora cuando ya lleguemos al final daremos toda la vuelta y ahora sí, aquí le vamos a poner silicona por todo para que se nos pegue bien y no se nos deshaga. Y vamos a pegarle la base. De esta forma. Y con la base haremos el último pétalo. ¿Veis? Es súper bonita. Es una rosa preciosa, preciosa, preciosa. Me gusta muchísimo. Aquí a mí me gusta darle un pequeño toque para ponerla un poquito de pie, así, y así consigo otro pétalo. Voy a dejar que enfríe un poco y vamos a hacer el resto. ¿Veis? Fijaos qué bonita que queda, es una preciosidad. Pues así vamos a hacerlas todas. Ya os digo que es súper rápido, se hacen, vamos, en un momento. Mira, yo había pensado ponerlas así, poner estas 3 rosas y después ponerles alrededor unas hojitas verdes, y es lo que voy a hacer. Voy a poner esta en el centro. Pues mirad, así es como queda. Yo no le voy a poner nada más, me parece que queda súper bonita. Sí que le voy a poner unas perlas para darles este toque romántico que tanto me gusta. Se las voy a colocar, pero ni siquiera pegadas, las voy a poner un poco como jugando con ellas. Mirad, vamos a ponerle por ejemplo por aquí, vamos a pasar por este lado de abajo y volveremos a subir. Pues mirad, yo creo que así queda súper bonita. Le voy a colocar los herrajes y ya directamente la voy a presentar, porque ya le he puesto todo barniz y está completamente terminada, pero necesito que seque y que enfríe, porque si no se puede mover y entonces fastidiaríamos un poco el trabajo. Le pongo los herrajes y vengo a enseñaros la presentación final. Bueno, compis, pues así nos ha quedado esta caja romántica con flores de fieltro. A mí la verdad es que me gusta muchísimo el resultado. Creo que ha quedado súper bonita, súper romántica, y no sé, creo que también las perlas le dan un pequeño toque. Ya sabéis que por dentro la hemos pintado en un tono neutro, con los cantos en un color que resalta como a mí me gustan.
me ha gustado mucho hacer este proyecto. Espero que si tú haces el tuyo lo pueda ver. Gracias por acompañarme hasta aquí y ya sabes, si te ha gustado este tutorial, regálame un like y déjame un comentario, que me gusta leerte y saber que has estado por aquí. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.